Acá de nuevo lo mismo, yo le pongo muchas fotos y hablamos sobre las fotos. Interrumpan cuando quieran, por favor, así me tomo un mate. Y volvemos. Acá en la foto, acá tenemos una foto en lo que vemos que son algunos viajes con alumnos. Acá con el ingeniero Calvo pesando animales en un hogar que es como no se dice orfanato, no sé cómo se dice, bueno, un hogar de niños, y con una alumna también que ahora es ingeniera, o es veterinaria, no me acuerdo si es ingeniera o veterinaria. Pesando pollo, acá está Ricardo con los pollitos, otra vez Ricardo acá abajo. Acá unos alumnos de la UCA que me tomaron esta foto hace mucho tiempo. Esta es la planta de incubación. Y bueno, acá con otro alumno arriba, que ya es ingeniero de La Pampa, por La Pampa. Y acá con dos alumnas que también son ingenieras. En su momento hicieron una práctica con reproductoras. Que después esta foto la vamos a ir viendo cuando veamos la parte de reproducción. Vamos a hacer un poquito acá de instalaciones. Acá tenemos unos logos, que es el logo de la ONG graduada en Ciencias Agrarias y la Escuela de Formación Profesional, el logo de AISA y el logo de la cooperativa Coviagro Lombú, dedicada, entre otras cosas, futuramente a la producción avícola de huevo pastoril. Bueno, volvemos al tema de extensivo-intensivo. Vamos desde lo pastoril en tecnología hasta lo totalmente cerrado, con ambiente controlado, por sistemas de computación y display. Acá en este de acá abajo, que está con todas las luces artificiales y todo, entra solamente el ser humano a juntar los muertos, después todo lo que es alimento, agua, temperatura, humedad, ventilación, todo es automatizado. Al lado tenemos otro hecho más artesanalmente, con Comeros Tolva. En el intermedio, y tenemos el pastoril. Fíjense que acá es pastoril. Cuando me refiero a pastoril, me refiero a pastoril, me refiero a que no tiene pastura implantada, o sea que no hay semilla leguminosa, no está enriquecida esta pasturita como para que haya una mejor nutrición y un mejor ambiente para los animales. Estos animales a su vez también se ve que están constantemente, no hay pastoreo rotativo, o sea acá el hecho de ser pastoreo rotativo es incorporar el pastoreo guasén que se utiliza las cabras, en las ovejas y en las vacas, y vieron que las vacas están acusadas de ser culpables también del calentamiento global porque eliminan gases a través de los eructos y de los gases corporales. Pero manejando bien el pastoreo, los pastizales, con pastoreo rotativo, se favorece lo que llaman la bomba de carbono, donde los pastizales al crecer, el pasto al crecer, en la parte verde, equipara la parte verde a la formación de raíces. Cuando el animal va y lo come, se come la parte verde y otra vez la planta vuelve a equilibrar, eliminando parte de sus raíces a la tierra, equiparando la parte aérea. Cuando vuelve a crecer, de nuevo crecen nuevas raíces. Entonces, eso de que va desprendiéndose parte de las raíces o algunos zumos que hay alrededor de las raíces, va incorporando carbono del oxígeno, carbono del aire al suelo. Entonces, haría la contraposición a eliminar carbono al oxígeno que favorece el calentamiento global. En este caso, un pastizal bien manejado con herbívoros favorece la captación de carbono en el suelo y entonces favorece la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, hay toda una escuela que está volviendo sobre el viejo pastoreo rotativo de Guasén. Porque los pastizales naturales son el segundo ecosistema que más capta carbono de la atmósfera, favoreciendo el desarrollo de la vida. El primero son los océanos, pero el pastizal bien manejado. Bueno, volvemos a la avicultura industrial. Epa.
Bueno, acá fíjense que tenemos los pollitos recibidos en una madre, o sea, una parte del galpón achicada mediante lonas, hacer como una carpita dentro del galpón, y recibimos los pollitos bebé a razón de 50 pollitos por metro cuadrado, con sus bebederos adaptados a la altura de ellos, los bebeditos de honguito, comederos, a veces se le pone papel para aumentar la superficie de posición de alimento, porque las primeras horas de nutrición del bebé son muy importantes, porque ahí es donde desarrolla las vellosidades intestinales y desarrolla el largo intestino, o sea, aumenta la superficie de absorción de nutrientes en un pollito que tuvo alimento, porque la presencia física del alimento en el intestino estimula el largo del intestino y el aumento de las vellosidades. Lo vamos a volver a ver. En cambio, un pollito que no tuvo alimentos porque yo le puse poco comederos, va a comer siempre los mismos, los más prepotentes, y los otros se van a quedar sin comer. O, peor, pueden llegar a consumir cáscara o cosas no nutritivas, que es contraproducente, porque pueden levantar enfermedades. Bueno, estructura de madera, comederos tolva, pero bebederos con niple. Acá tenemos comederos automáticos y niples. Entonces, lo que vamos a ver de los galpones es la ubicación, la bioseguridad, el tipo de producción, tipo de galpón automático o manual, me refiero a la alimentación y al agua, nivel de automatización, inversión que se realizará, agua, electricidad, mano de obra, densidad, tipo de animal, producción o manejo, tipo de animal, si es gallina ponedora, si es pollito parrillero, si es la cría y recría de la gallina ponedora o es la gallina ponedora en producción, o si son reproductoras. Dijimos que tenía que haber un equilibrio entre la funcionalidad y el confort, entre el ser humano y el ave. Bueno, las distintas posibilidades que hay. Fíjense, que está acá arriba, que está a media luz. O sea, los pollos parrilleros en las crianzas actuales se crían con esta luz, que les alcanza para comer, para visualizar, pero nosotros vemos poco ahí. Pero son totalmente cerrados, blackout se denomina. Y estos acá, las gallinas ponedoras en jaulas en batería, una arriba de la otra, donde el guano se saca por cinta, el alimento también, y la temperatura y la humedad también, al igual que el de acá arriba en diagonal, es totalmente automatizada, se maneja electrónicamente y con display que nos van mostrando, que ahora los vamos a ver, ¿no? Nos va mostrando las temperaturas. Bueno, distintas producciones. Acá tenemos distintos tipos de galpones. Este galpón que está acá arriba, que estoy señalando, es del presidente de un equipo grande de fútbol, algunos dicen que es el más grande. Acá tenemos otro galpón de parrilleros, hecho de madera, otro hecho de chapa acanalada. Este que está acá, que tiene los nidales, es el galpón de reproductoras, donde están machos y hembras a piso, porque para cumplir la función de reproducción están a piso, para poner huevos fértiles que se colocan en estos nidales. Fíjense que tenemos ventiladores en el centro, lo que produce un túnel de viento, ¿no? Los galpones, vamos a ver que son largos y angostos. Vamos a ver por qué son largos y angostos, ¿no? Jaulas desplazadas acá sobre fosa, donde va cayendo el guano. Estas gallinas están recién puestas porque ven que abajo hay un camino central entre las jaulas donde el operario pasa juntando los huevos, o pasa alimentando, o pasa mirando las gallinas, sacando si hay alguna muerta. Y las gallinas, cuando defecan a través de los alambres y cae a esta fosa. El de arriba hace lo mismo, pero para que no caiga las heces sobre las gallinas que están abajo, tiene esta chapa que se llama chapa deflectora, donde cuando cae el guano
se desliza por la chapa y cae al medio de la fosa. Esta fosa lo que tenemos que buscar que las heces que están en esa fosa estén lo más seca posible. Para eso vamos a manejar las cortinas. En avicultura es muy importante el manejo de cortinas, tanto por la luz como para la ventilación y como para el manejo de la humedad. Estamos hablando de galpones no automatizados, ¿no? Galpones abiertos. Entonces, los galpones que son de gallinas en jaula, las cortinas que están en los laterales se abren subiéndose las cortinas para que el viento no le pegue a las aves, ventile y sí le pegue al guano que está bajo la jaula y lo mantenga sequito. Porque donde hay un vestigio de humedad, las larvas, las moscas van a minar, o sea, van a poner huevos en esa humedad y automáticamente las larvas después ya van derribando toda esa bosta seca que había y se va cayendo sobre el camino y ya el mosquerío es imparable. Si nosotros, vieron que habitualmente se quejan la gente de las moscas en los criaderos, que pueden hacer kilómetros y kilómetros para buscar alimento, una vez que lo encuentran ya se quedan ahí reproduciéndose. Bueno, se dice que el 95% de la población de moscas está en forma de larva en el guano, perpetuándose. Y lo que molesta es solamente el 5%. Y cuando molestan hay muchas, ¿no? La distancia, legalmente, la distancia entre galpón y galpón tiene que ser el doble del ancho del galpón. O sea, si el galpón tiene 10 metros o 12 metros, vamos a poner 10, entre galpón y galpón tiene que haber 20 metros. Tiene que haber 50 metros del galpón al alambre perimetral, o sea, el vecino, ¿no? Y para nosotros instalar una granja nueva, desde el año 96 existe una ley que busca proteger las granjas que ya existen. Entonces, si yo quiero instalar una granja nueva, tengo que primero ir a pedir la habilitación municipal y después ir a pedir la habilitación al SENASA, y el SENASA me va a exigir que mi granja esté a más de 1000 metros de una granja de producción de huevos o de parrilleros existente, y a más de 5000 metros, o por lo menos 5000 metros, de una planta de incubación o de una ciudad o de una granja de reproductoras. Lo que busca es proteger las granjas que ya estaban. Dentro de las normas de bioseguridad, vamos a tener que, a pesar de que la tranquera la puede traspasar cualquier microbio, sobre todo los que vienen con el viento, sea una barrera física para que la gente no penetre. Y si penetra, tiene que tener, por ejemplo, si va a entrar el vehículo, lo ideal es que no entre el vehículo, pero si lo entra, tiene que tener una bomba para lavar el vehículo, sobre todo las gomas y todo, con agua con desinfectante, o si no acá, que es más sofisticado, tienen como un galponcito por donde pasa el vehículo, ya sea galpón, camión, o que trae alimento, o la camioneta del supervisor, la van a lavar como en un lavadero con agua con desinfectante. Otra de las cosas importantes es cómo eliminamos la mortandad de los animales, ¿no? Si bien la mortandad en pollos parrilleros aceptable en todo el ciclo es de 3-4% del lote, cuando tengo una granja importante de 3 galpones o 5 galpones de 5000 pollos cada uno, se puede producir a lo largo de la mortandad, a lo largo de la crianza, una mortandad importante. Entonces, la mortandad se puede eliminar de 3 formas, digamos, habilitadas. Una es hacer un pozo sanitario. Se hace un pozo con una tapa y se eliminan los muertos adentro del pozo, como si fuera un pozo ciego, ¿no? El problema es que eso va contaminando las napas. Otra sería incinerarlos, o sea, tener un dispositivo donde con combustible se va incinerando. Eso, el problema es que contamina el aire. Y la otra es hacer compostaje, es tener un receptáculo como donde tenga paredes abiertas donde corra aire, techo para que no penetre la humedad,
acá se le coloca las tapas igual que no. Esto se hace muchas veces con tarima, del tamaño de las tarimas, que es adecuado. Y entonces se va y tiene que tener un suelo impermeable para no contaminar. Entonces se va colocando una cama de pasto, de 20 centímetros de pasto, arriba se coloca cama de la que sacamos del galpón, que tiene muchos microorganismos, arriba se coloca, se van colocando los muertos, una hilera de muertos sola, una hilera sola de muertos, sean chiquititos o grandes, una sola hilera de animales muertos, y luego eso se tapa con cama, que viene con microorganismos, y vuelvo a repetir, cama, paja, muertos, y de esa manera, al cabo de la crisis, 5 o 6 meses, depende si fuera, depende de la temperatura ambiente, lo que vamos a obtener de estos cubos va a ser un compostaje totalmente tratado, y lo único que van a quedar de los animales son los huesitos. Entonces es una forma de tratar ambientalmente la mortandad. Es importante porque cada vez también eso hace a que no se diseminen las enfermedades, porque muchas veces no sabemos de qué murieron los bichos, los que se murieron. Por eso yo le decía que lo ideal para el que cría es que cuando se muere uno, abrirlo y ver, analizar todo, hacer una necropsia, ir analizando todo el estado de los órganos y del animal mismo, ir estudiándolo constantemente. Uno tiene que ser un estudioso. Así lo hacían los productores de antaño me refiero a hace 10.000 años, que fueron aprendiendo y gracias a eso pudieron seguir produciendo, porque no existían los veterinarios ni los médicos. Entonces, de alguna manera, tenían que ser estudiosos de la naturaleza. Orientación, dimensiones, altura, vamos a ir viendo, techo, pisos. Orientación, bueno, vamos a tener que hacer un terraplén, tratar de separar o elevar el suelo del galpón del piso común del terreno, para que los días de lluvia no penetre la humedad del piso al terraplén, porque tenemos que tratar de mantener la cama seca, cosa de que las patas de los animales estén secas y no tengan problemas de hongos ni de otro tipo de penetración de otros tipos de microorganismos. Entonces, con la misma tosca que se hace en los caminos, se va a tratar de elevar el galponcito. Distinto es hacer en Antofalla, donde no llueve mucho, ¿no? Entonces, la problemática va a ser otra. Acá es un galpón un poquito exagerado, un terraplén un poquito exagerado, pero bueno, lo quise poner para ver. Entonces, orientación. Vamos a tener la ubicación, que ya fuimos diciendo más o menos algo, el diseño, vamos a ver, la organización y la orientación. La ubicación tiene que ver con el diseño que yo tengo, por ejemplo, en un terreno, donde voy a poner los galpones de cría y recría, donde voy a poner los de ponedora, o si son de parrilleros y voy a tener varias edades para poder tener pollos todo el año, y bueno, puedo tenerlas todas entre un galpón, pero va a ser medio engorroso la mezcla de edades. Si yo pudiera hacer varios galponcitos chiquititos separados para manejarlos de forma distinta, sería piola. Pero eso cuesta dinero y a veces no se puede. Así que es cuestión de ir analizándolo. La orientación, por lo general, se busca, tenemos dos formas, por ejemplo, por lo menos acá en esta zona, es que colocarlo de tal manera que el sol le pase por el eje transversal, como está acá arriba en la parte verde, por el eje transversal del galpón, o que le pase por el eje longitudinal del galpón, ¿no? Porque dijimos que los galpones son angostos y largos. Son angostos porque yo, de esta manera, y con los laterales con alambrado, para que no entren los pájaros, para que no me transmitan la enfermedad y no se comen el alimento y demás, y los laterales, en lugar de ser cerrados, están cerrados, pero con una cortina que se puede abrir y cerrar. De esta manera yo puedo usar el manejo de cortinas para ventilar el galpón, evacuar el calor en verano, y también sacar la humedad con la ventilación, manejando las cortinas. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, y por eso son finitos y largos. Se coloca de dos maneras. Una, en el sentido de que el viento predominante en la zona lo atraviese
de cortina a cortina, cosa que me ayude a ventilar de una forma barata. Y si hace mucho frío, subo y cierro las cortinas y trato que no penetre. Y la otra es de acuerdo a la salida del sol. Entonces, normalmente cuando vemos por acá, por esta zona, galpones, los colocan de acuerdo a cómo les da el terreno para poner más galpones. Entonces hay muchos donde el sol le pasa a través del eje transversal del galpón, ¿no? De ancho, y otros que le pasan en el eje longitudinal. Lo ideal sería que le pase en el eje longitudinal del galpón, que el sol pase desde el naciente al poniente, de un extremo al otro, a lo largo del galpón. ¿Por qué? Porque si es al revés, si es acá como en la parte verde arriba, cuando sale el sol penetra en la mitad del galpón a la mañana, y no es tanto problema en verano, porque inclusive en verano el sol de la mañana es más o menos fresco. Entonces, si el sol se mete en la mitad del galpón, no calienta tanto al galpón, ni a los pollos. Pero a la tarde, en el atardecer, cuando ya en pleno verano tenemos 30 y pico de grados, tenemos un galpón donde los pollos están por salida la otra semana, el sol penetra en la mitad del galpón, me calienta las líneas de comedero, las líneas de bebedero, y todos los pollos con esa digamos, gordura que tienen se acomodan, escapándose del sol, y se amontonan todos sobre el otro lado, con lo cual aumenta muchísimo la densidad y la producción de calor entre ellos, y me puede afectar la mortandad. Entonces, lo mejor para la orientación del galpón es que los vientos predominantes atraviesen el galpón y que el sol pase sobre el eje longitudinal. Y los anchos de galpones van entre 10, 12, ya 14 metros es medio difícil de manejar para evacuar el calor en verano. En los lugares donde acá lo que tenemos en esta zona es que tenemos unos pocos meses o unos meses fríos en invierno, unos meses húmedos en otoño y bueno, unos meses calurosos en verano. Tenemos de todo, así que para los galpones abiertos vamos a tener un manejo de cortina y galpón totalmente distinto. Pero bueno, cada cual en su zona lo va a ir manejando de acuerdo. Bueno, hay distintos tipos de galpones, a dos aguas, con cabreada, con cabreada de los dos lados, pero con entrada para evacuar el calor en un solo lado. Esto tiene que ver con la pérdida de calor, ¿no? Este de abajo, donde tenía las cabreadas, acá se ha dejado de usar porque penetran, es difícil de mantener, penetran las animalias, las comadrejas, las aves. Tiene que ver con la altura, la separación del doble de metros, como dijimos, entre galpón y galpón, según el SENASA. Y después el tema de los techos, puede ser chapa aluminizada, chapa galvanizada, chapa fibrocemento, chapa cartón embreado. La aluminizada, con respecto a la galvanizada, está buena porque no produce tanta condensación. Y después, fibrocemento y embreado, bueno, chapa cartón embreado, tiene que ver con los costos, ¿no? El cartón embreado es mucho más fácil, mucho más barato, es negro, no produce, no atrae tanto el calor, no produce tanto calor como la chapa, y eso es bueno a veces, malo a veces, depende. Epa, ¿qué pasó? Acá está. Bueno, acá está con la cumbrera, un galpón con cumbrera de madera. Fíjense la altura. Ahora vamos a hacer un poquito mejor. Fíjense que tiene normalmente algunos, la Comunidad Económica Europea pide que sean pisos de cemento, cosa que ese piso sea bien lavado y bien desinfectado en los momentos cuando no hay animales, en el vacío sanitario. Pero acá se usa mucho de tosca, porque como es un ambiente muy húmedo acá en Buenos Aires, el manejo de la humedad, la tosca permite que la humedad percole, entonces no hay tanta humedad en el ambiente. Así que han aceptado que tengamos piso de tosca, a pesar de que ellos privilegiaban el piso de cemento. Acá los que tienen piso de cemento no se comportan tan bien como los que tienen piso de tosca. Los que tienen piso de tosca, el problema es que cuando se llevan la cama vieja también se llevan un poquito de la tosca con la
juntando con la horquilla con la pala. Acá tenemos un galpón visto de largo, de lejos, fíjense que está con un murete que más o menos tiene 30 centímetros, o la altura de los animales, enrejillado para que no penetren los pájaros, pero sí para que pueda ser atravesado por el viento, para evacuar la temperatura y la humedad. Los dos laterales, tanto anterior como posterior, suelen tener un portón grande para que puedan entrar la maquinaria o las palitas o, o los carros para sacar la cama con caballo o no, depende de los lugares se manejen, porque imagínense que hay que meter toda la cama, como vamos a ver, y hay que sacar toda la cama. Y si este galpón que estamos hablando acá tiene 10 por 50, si no hay que llevarlo al lienzo. Construcción de un galpón, de madera, con brea, sigue la construcción del galpón, sigue la construcción del galpón con chapa, este es con hierro varilla, este es con chapa canalada, más caro, por supuesto. Continuación del galpón. Fíjense los muretes de 30 centímetros para ir viendo. Acá está, del alambrado perimetral no está a 50 metros, está mucho más cerca, pero muchas veces en el campo eso no lo están mirando. Y acá está, este quizás es un poquito alto, pero bueno, fíjense con respecto a la edad de los pollos. Esta no es pollo parrillero, estamos con animales de mayor edad, ¿no? Fíjense que algunos están cresteando. Deben ser reproductoras pesadas. Bueno, tierra tosca, desniveles. El galpón por dentro. Este es con cemento. Estos son bebederos Plazón, marca Plazón, bebederos planetarios, muchos le dicen tipo Plazón. Los comederos Tolva, que ahora los vamos a ver cada vez mejor, los comederos Tolva manuales. Acá tosca bien apisonada, fíjense que están bien apisonadas, se humedece y se apisona. Acá el galpón, luego de una crianza, se sacó toda la cama, se sacó todos los implementos, se lavó y se está desinfectando. Luego se cierra para lavar. En este caso, como es gallinas a piso, la cortina se abre bajándose y se cierra subiendo la cortina. ¿Para qué? Para que yo voy abriendo desde afuera, desde arriba, el aire penetra, pero no le pega de lleno al animal, que eso lo estresa, pero puede ir ventilando. Fíjense que también tenemos, no se ve la chapa, quiere decir que hay un cielo raso, para aislar la temperatura ambiente que no, de este galpón, cuando están con calefacción, no toque contra la chapa, que en el caso del invierno, por ejemplo en otoño, tengo acá la carpa armada con los pollitos, con temperatura a 30 grados, ese 30 grados va haciendo que el agua de los bebederos se vaya evaporando, el aire caliente a medida que aumenta la temperatura, aumenta la capacidad de contener humedad, que sería se aumenta la humedad relativa, entonces ese aire caliente con mayor cantidad de humedad que va sacando de los bebederos, de las eyecciones y todo, se va elevando como el aire caliente. Si no estuviera el cielo raso, toca contra la chapa húmeda y inmediatamente se humedece el aire y tiene que eliminar el exceso de humedad que tenía porque venía caliente, se enfrió, elimina el exceso de humedad sobre la chapa. Ese exceso de humedad va produciendo gotitas que va otra vez, cae de nuevo sobre la cama y se va produciendo todo un círculo, que eso humedece la cama y produce produce un ambiente de cama húmeda que es perjudicial para la salud de las patas de los animales y también para la salud respiratoria de los animales. Vuelta acá este galpón de Capitán Sarmiento, que son totalmente automatizados, una granja común pero automatizó toda. La importancia de los caminos, siempre tenemos en el camino a la granja algo que nos entorpece. ¿Para qué? Para que entre el camión, para que salgan los huevos. Y bueno,
Donde encontramos esto, hay que ir, aunque no sea camino nuestro, hay que ir a remediarlo, porque si no es perjudicial para nosotros. ¿Con qué? Con cascote, con tosca, con lo que sea. La cortina, el alambrado, cada vez más se está usando este tipo de alambrado, de plástico, o tipo alambre. El alambrado, si bien está pensado para que no entren otros animales, está pensado para que no entren los pájaros, ¿no? Acá lo que tenemos es un slat del lado de adentro, que fíjense que es un rejillado de maderitas, que se utiliza más que nada en reproductoras, en la zona de los bebederos, para que el agua que cae de los bebederos no caiga sobre la cama, sino que caiga ahí abajo. Ahí abajo no tienen acceso los animales. Después lo vamos a ver un poquito mejor. Detalles de las cortinas, ¿no? Esta es una cortina que se está abriendo para abajo. Quiere decir que es de animales a piso. Puede ser reproductoras o puede ser parrilleros. O gallinas ponedoras, pero a piso, no en jaula. Fíjense que para que la cortina sube y baja, tiene este lateral que lo denominamos babero, entonces la cortina se va moviendo y está sostenida para que el viento del lado de adentro, para que el viento no la mueva, del lado de adentro está sostenida por el alambre y del lado de afuera está sostenido por estos alambres que van y suben y bajan en zigzag. Entonces de esta manera la cortina tiene una guía por donde subir y bajar. Y cuando sube para cerrar herméticamente, cierra sobre este babero que va cayendo del techo, que también es de cortina. Entonces de esa manera lo puedo cerrar herméticamente. No se coloca polietileno, muchos colocan polietileno. El problema que tiene el polietileno es que hace impermeable y no deja filtrar la humedad. Esta, que es cortina plastillera tejida, deja filtrar la humedad. Los que le hemos colocado polietileno en algún momento, porque era la solución al frío, resulta que adentro se produce un ambiente bastante más inhóspito por el tema de la humedad. Después vamos a hablar de una especie de manejo como para sacar humedad y ventilar, cuando vemos parrilleros. Bueno, los límites entre el galpón, acá tenemos un malacate, que es como un crique para subir y bajar la cortina. Tenemos el silo, que en este caso, en este silo, en lugar de estar en la punta del galpón, está en la mitad del galpón. En este de abajo está en la punta del galpón, es un galpón más pequeño. Cuando el galpón es muy grande, para que no camine mucho un operario, en el caso de los comederos manuales, el silo se coloca en el extremo. Por lo general estos silos están diseñados como para tener una capacidad para que el alimento le alcance para una semana, cosa que el alimento de la fábrica venga semana por medio. Semana por medio no, una vez por semana. Acá tenemos para paliar el sol que puede entrar, le han colocado al lado de afuera una media sombra, no sé si se ve bien. El distribuidor de gas, detalles de la cortina, el rompevientos, el cortavientos. Una cosa importante es que el techo no tiene que estar, algunos para, digamos, aprovechar más la chapa, hacen que el galpón termine al borde de la chapa. Eso es peligroso porque el agua de lluvia ingresa. Tiene que tener por lo menos 20 centímetros de vuelo el galpón, para que el agua de lluvia no ingrese o no chorree por la cortina. Los distintos tipos de malacate, malacate manual y malacate a motor. Estos se utilizan más que nada en los galpones muy largos, que tienen 170 metros, 200 metros. Más detalles de la cortina con el murete, ¿no? Bueno, los pollos parrilleros a punto de salir, ven la densidad, no hay ningún hueco entre pollos, quiere decir que estos pollos ya mañana tienen que salir. Está diseñado de esa manera. Una semana antes vemos espacio entre los pollos, el mismo día de la salida ya no vemos espacio entre los pollos. Tiene que salir, sí o sí. Bueno, vamos a tener que cáscara de... La cama podría ser de cáscara de arroz, de viruta o de cáscara de girasol. La industria antes usaba la de cáscara de girasol para los parrilleros y la de arroz para las reproductoras, porque era más cara. Viruta, no hay tanta viruta como para abastecer a la industria. Luego, cuando empezó a subir el precio del gas, muchas el uso de la cáscara de girasol
está también destinado para alimentación animal, pellets de girasol, junto con restos de la extracción de aceite de girasol, y si no, para calderas. En cambio, el arroz, no, la cáscara de arroz es tan coriácea que no, y tan indigestible que no tiene posibilidad de usarse para otra cosa, entonces se utiliza para la cama. Acá tenemos un galpón que recién salieron los animales, el camión de cáscara de arroz que viene y cómo se va ingresando al galpón. Y así va quedando. Bueno, acá vamos a ver una cuestión que no se debe hacer, que es que este galpón no se sacó toda la cama, porque un equipo de cáscara de arroz por el flete, que viene de la Mesopotamia, sale como un equipo es chasis y acoplado, ¿no? 30.000 kilos de maíz. Un equipo acá tiene más de 30.000 kilos de cáscara, la cáscara pesa menos, ¿no?, que el maíz. Pero un equipo llega a salir lo mismo, un equipo de arroz, de cáscara de arroz, llega a salir lo mismo que un equipo de maíz, depende de las épocas. Entonces, como es caro, acá lo que hicieron, lo que se han acostumbrado en la industria, es algo que sanitariamente está mal, que es no sacar toda la cama de la crianza anterior, lavan, desinfectan, queman las plumas porque pueden transmitir enfermedades, y le vuelven a colocar, sacan las cosas gruesas nomás de la cama, y le colocan la cama arriba. Entonces vemos este galpón y pareciera que está todo nuevito, pero abajo es peligroso, porque si el pollo revuelve, puede llegar a encontrar la cama vieja con algunas bacterias que podrían ser nocivas para los bebés, no para los adultos. Vamos a ver los bebederos, comederos. Bebederos, sí. ¿Es posible usar, si tenemos acceso económico, a cáscara de limón como cama? ¿Viene seca? Sí, Tiene que sí, estar seca. sí, de la industria sale seca. Sí, no sé qué, porque eso se usa también para alimentos, para bovinos, ¿no? Sí, también lo usan para alimentos de bovino. Claro, no sé el precio, pero si está seca, habría que probarla. No, la verdad que nunca lo escuché claro, por la zona, ¿no? Nunca lo escuché. ¿Vos de qué zona sos? Yo soy de Tucumán. Claro, claro, evidentemente. Mirá, la verdad que le voy a preguntar a Watt que anda con eso. Y ahí, no lo había escuchado, pero sí para alimentación animal, pero y tendría que estar seca y fácil de manejar, así disgregable, que no sé, a veces es seca, pero si es muy astringente, o sea, si es capaz de tomar la humedad nuevamente del ambiente rápidamente, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Pierde la característica que tiene que tener una cama. Sí, Porque sí, la sí. cáscara de girasol, de arroz, es muy coriácea, es muy fibrosa, entonces no. Y la cáscara de girasol es más fea todavía, porque la cáscara de girasol es muy planita y se te apelmaza. La cáscara de arroz se mantiene más esponjosa más tiempo, porque no te absorbe tanto la humedad. Pero a ver, ahora me estoy acordando acá que yo corté una cáscara de naranja para ponerla al mate, y en verano se seca bárbaro, y acá la puse al sol, se secó, y ahora la tengo acá sueltita y está tomando humedad de nuevo. Entonces, eso tenés que probarlo, porque capaz que toma nuevamente humedad y se humedece rápido y te es contraproducente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a investigar eso. Bueno, acá tenemos bebederos lineales. Estos bebederos lineales, fíjense que están colgados, ¿no? Tienen un Ingeniero, automático. ¿Sí? ¿Sí? Decime. sí soy Adele. Se puede usar para cama, para los pollos, la alfalfa seca. Debe ser cara, ¿eh? Debe ser. Claro, la alfalfa seca es como un heno y se podría comportar como pasto, ¿no? Como pasto seco. Este, lo que tiene el precio. Sí, Claro, ustedes ahí tienen mucho porque cortan y todo, pero el tema sería el sí, precio. sí. El precio, claro. Todo lo que sea seco y que no Y tome claro, humedad, porque eso es lo que... se puede-
se podría usar. Bueno, acá seguimos viendo estos bebederos lineales. Acá tiene un automático, fíjense que viene de una línea central que pasa a través del galpón y con una manguera se va cargando con un automático. En la medida que los pollos toman, el flotante hace que se ingrese más agua. Pero fíjense que arriba tienen una chapita para impedir, una chapita con filo, para impedir que los pollos perchen, que los pollos suban acá arriba y defequen arriba del galpón, en el agua. Entonces le coloca esto con un filo, o sea, como para que no tenga posibilidad de perchar. Igualmente estos pollitos son parrilleros, levantan peso enseguida y son mucho más, digamos, más pegados al piso que las gallinas ponedoras, ¿no? O que las pollas ponedoras. Acá otro bebedero tipo planetario, algunos le dicen tipo plazón, de estos bebederos hay para reproductores y tanto para ponedoras. Esto es en la medida que va tomando agua, o sea que va perdiendo peso por la toma de agua de los pollitos, se abren unas válvulas que hacen que caiga el agua por acá, por los bordes del bebedero, y se va llenando nuevamente. Lo que tiene que, como ven ustedes, se balancea y a veces puede llegar a mojar la cama abajo. Acá está el mismo, un poquito más viejito, y fíjense cómo se va formando sarro sobre donde se va cayendo el agua. Acá tenemos los bebeditos de vaso invertido, por lo general son de 4 litros, se carga, se le pone la tapa roja, se da vuelta y la tapa roja queda como el contenedor del agua. Acá era un bebedero, pero lo usaron como alimento para los pollitos. Los otros bebederos son los tipo Nipple, que son más interesantes porque, y un beneficio que tienen con respecto a los lineales, donde el pollito toma agua. El pollito toma agua con el piquito hacia abajo, en los otros. Epa. Sí, vamos bien. En el plazón, o en los pollitos, fíjense, los bebederos y los comederos siempre tienen que estar a la altura del hombro de los pollos, cosa que ellos no desperdicien. Ir acompañando la altura del borde del plato, del bebedero o el comedero, en la medida que va creciendo el pollo, tenemos que esa regulación, tenemos que regularlo en altura. Siempre a la altura del hombro de los pollos, de la escápula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pollito toma agua y luego tira la cabeza para atrás para que el agua le caiga por gravedad, porque no deglute, no traga. Entonces, cuando vuelve a tomar agua, a veces regurgita un poquito en el comedero, y si ese pollo está enfermo, esa regurgitación puede llegar a contaminar el agua y enfermar a todos los demás. Ese beneficio, esa problemática no la tenemos. Estoy diciendo al revés. No la tenemos acá con el bebedero Nipple. El bebedero Nipple tiene un nipple que cuando el pollito lo empuja para arriba, hace que un disco que está tapando el orificio se eleve y deje penetrar el agua. Esto lo vamos a ver después en detalle. Deje penetrar el agua y entonces va a salir agua la que necesita el pollito. Esto tiene una regulación. Cuando el pollito es chiquitito, regulamos que el agua tenga poca presión, cosa que el pollito con poca fuerza pueda vencer esa presión y le ingresa el agua al pico, ¿no? Como está acá. Y le va a ingresar poquita agua porque el pollito es chiquitito, necesita poquita agua. Ahora, cuando el pollo es más grande y tiene más fuerza, la presión que se le da, después vamos a ver cómo es, la presión que se le da es mayor, cosa que el pollo la puede vencer porque tiene más fuerza en el pico y le va a salir, y justamente cuando vence, como hay más presión, va a salir más agua. Está bárbaro. Y no tiene ese problema de regurgitar y contagiar a los demás. Ahora, hay otros en el mercado que tienen esta tacita, que yo siempre me preguntaba por qué tiene la tacita, ¿no? Hace mucho me preguntaba. Porque acá, esta tacita, que está acá abajo, se llena de agua y el pollito termina tomando de acá. Entonces terminamos, como están los de abajo, terminamos perdiendo el beneficio. Bueno, son de alta presión con respecto a los de Questa. Entonces, como son de alta presión,
a veces pierde, entonces le ponen la tacita para que no moje la cama. Pero bueno, tenemos que evaluar el tema, tiene más alta presión, va a tener más agua el pollito, por eso le ponen la tacita, pero después se llena la tacita de agua y el pollito toma de ahí, y bueno, perdemos un beneficio. Una cosa a tener en cuenta es que cuando hablamos de presión, la presión se regula, ven acá el niple y la bolillita que tiene que empuja y deja penetrar el agua que está acá en la luz del tubo. Esto se regula con este regulador que está acá al principio, que dice Headline Kit, vamos a verlo ahora mejor, y le tiene una manguerita para arriba que con una pelotita yo voy viendo la presión. Bueno, la presión del primer pico tiene que ser la misma del último pico, y a veces son 100 metros de distancia. Entonces, para que la presión sea la misma, yo voy a tener que tener un degradé de diámetros de manguera para llegar. O sea, primero la presión va a estar dada por la altura del tanque, después va a estar dada porque yo voy a tener que el agua del tanque va a salir para alimentar el galpón con una manguera de 1,5 o 2 pulgadas, que esa va a pasar por un filtro, ¿no? Para filtrar cualquier impureza que venga del suelo, de la bomba o del tanque. Después va a pasar a estas 4 distribuciones, va a pasar a 1 pulgada, para que tenga más presión, reduzco de 1,5 pulgadas a 1 pulgada, y después en cada una de ellas reduzco de 1 pulgada a media pulgada, ¿no? Y después también interfieren en la presión. O sea, hay un degradé entre caudal, diámetro, caudal y presión, ¿no? A través del diámetro de la manguera. A veces sucede que se rompe algo por acá, viene uno, lo arregla, no tiene una manguera de pulgada o de 2 pulgadas, pulgada y media, 2 pulgadas, y le coloca provisoriamente una manguerita de media pulgada que tenía ahí, y el sistema empieza a funcionar mal. ¿Por qué? Porque existe este tan mentado cuello de botella, donde el sistema, que originalmente se diseñó bien, se estrangula, modificando todo el sistema de presión, de caudal y presión. Bueno, eso tenemos que verlo cuando entramos a una actividad que ya está preexistente, analizar, ver que todo funcione. Me ha pasado que entraba a un galpón, cuántos comederos tenía, contaba todos los bebederos, todos los comederos, bueno, bárbaro, que vengan los animales porque pueden. Y después en el medio de la crianza me daba cuenta que no la mitad, pero un montón de bebederos no funcionaban. Entonces yo había contado como que funcionaba y no funcionaban. Y eso, si la gallina no toma agua o el pollo no toma agua, tampoco come. Si no tiene la cantidad suficiente de comederos, de bebederos, influye también en el consumo. Y acá es como se regula, fíjense cómo vamos regulando también la altura del niple, cosa de que el animal ya tome con el cuello estirado, cosa de que cuando vence con el pico abierto, vence la presión, el agua le entra directamente y ya no tiene necesidad de andar inclinando el cuello ni nada por el estilo. Bebé y adulto vamos acompañando, bueno, adulto no es porque es un pollo de 49 días, pero bueno, vamos acompañando la altura de toda la línea. Y la presión la vamos regulando a través de esta perillita que tiene este aparatito, que lo que hace es, lo giro para un lado y esta pelotita coloradita que está acá, veo que sube, porque sube el nivel del agua. Si sube el nivel del agua, quiere decir que el agua está por acá arriba, la presión de la columna de agua es de donde está la pelotita hacia abajo, entonces quiere decir que por vasos comunicantes, la presión del agua va a estar por aquí arriba, va a ser en cada uno de los niples, va a tener esa presión de agua. Si la giro para el otro lado, la pelotita va a bajar y por ende va a bajar la presión de agua. O sea que el pollito, cuando es bebé, lo voy a tener con la pelotita baja, acá, con la presión de agua baja, porque tiene poquita fuerza y a su vez necesita poquita fuerza. Y muchas veces lo tengo, cuando recibo los pollitos, si bien le pongo los dederitos honguito, eso vaso invertido, le pongo muy poca presión al niple, cosa de que el agua casi salga sola,
no va a salir como un chorro, sino va a quedar la gotita colgando y brillante, y eso incita al aprendizaje a tomar agua. Ya de movida lo estoy enseñando. Voy a tener filtros, este que está acá abajo es un filtro gris, que lo voy a ir desarmando, se saca rosca, se saca el filtro, se limpia bajo la canilla, ahora vamos a verlo. Y este otro que está acá arriba es un dosificador de vacuna o medicamento, que se llama dosatron. Lo que se hace es, se cierran y se abren las válvulas para que pase el agua, y por succión, por vacío, va a ir teniendo este movimiento, y acá no está la manguerita acá abajo, se coloca un recipiente con la vacuna o con el medicamento. Entonces este movimiento de succión de vacío, a medida que va pasando el agua, me va absorbiendo la dosis que yo indiqué con esta perillita que está acá, de tantos centímetros cúbicos. Y bueno, para eso es importante, para la dosificación de los medicamentos y de las vacunas, es importante saber cuánto consume de agua los animales a la edad que tienen, a cada una de las edades. Eso no hay problema porque viene en los manuales de manejo de las líneas. Porque cada vez más las vacunas y los medicamentos se están dando en el agua, porque ocupan menos mano de obra.